Estamos acá con David Alexander Mejía Gómez. Estamos acá empezando una entrevista donde vamos a tratar de plasmar un poco de lo que ha sido la vida de él como artista, como persona. Y pues acá estamos, y realmente lo que queremos es empezar la conversación y la plática y vamos a hablar un poco de tu infancia y de tu adolescencia. Tu nombre, tus orígenes, todo lo que tú te acuerdes de la infancia, de la adolescencia. Sentite libre, aquí estamos como amigos, todo, y no te preocupes. Mi nombre es David Alexander Mejía Gómez. Nací en Apastepeque, San Vicente, pero mi infancia mayormente la he pasado en el volcán de San Salvador, donde mis padres, eh, pues mi infancia fue normal, como un niño común, normal, pero hay cosas que quedan marcadas y que también hay cosas que las vivo, ¿verdad? Cada instante las recuerdo, como cuando cortaba café, fue como cuando pues me tocaba que llevar almuerzo al cafetal a mi papá, como cuando pues, quizás por ser el hijo mayor, ¿verdad? De todos mis hermanos, pues soy el mayor, entonces quizás es el que más fuerte le toca hacer las tareas de casa. David, ¿cuánto tiempo viviste ahí en el volcán? Empecemos con el nombre completo de tu mamá y de tu papá y después de tus hermanos. Okay. Mi mamá se llama Lucía Guadalupe Gómez, mi padre se llama Wilfredo Mejía, mis hermanos, mi hermano que me sigue el segundo tiene 22 años y se llama Saúl Antonio Mejía Gómez, todos son Mejía Gómez. Mis hermanas que son gemelas, Lucía, Araceli Guadalupe y Vanessa Elizabeth, son mis hermanas menores, al cual ¿Tu mamá es gemela? No, no. Yo me acordaba de que de tu mamá había otra hermana de ella. mi otra hermana, pero es la mayor, Ay, la segunda. allá, ok. Bueno, David, entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue como todo, tú dices, como todo normal, en el cual uno se acuerda de su infancia, pero siempre hay cosas que marcan? Por ejemplo, ¿qué más te acuerdas de tu infancia? No suceden cosas buenas, cosas malas, pero son cosas que al final marcan. Una de ellas que te ha marcado en tu infancia. Quizás el no haber tenido juguetes, quizás también nuestra familia, mi familia fue muy, económicamente fuimos limitados, eh, yo me recuerdo que solo tuve como camioncito, como carrito, yo tuve unos pedazos de madera que salen de los carpinteros, eso utilizaba de carros, no me recuerdo haber tenido algún juguete. Simplemente mi familia me ayudó mucho me enseñó pues a trabajar, amor quizás de familia así paternal, quizás no mucho sentí, pero sí sentí bastante el de, mira hijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a trabajar. Entonces me recuerdo cuando andábamos en las fincas, trabajando, cortando café. Entonces mi mamá pues creo que nos conocimos muy bien porque solo con ella casi pasé mi mayor tiempo trabajando en las fincas, ¿verdad? Con el asadón, con la cuma, con el corvo y todo eso, pues. Entonces, eso quizás fue mi infancia. Estoy hablando quizás lo que me acuerdo de 6 años, ¿verdad? En adelante, hasta los 15 años viví en el volcán de San Salvador. Bueno, o sea que el volcán te lo podés. Todo lo que es andar en el campo, el trabajo. Yo sé que el trabajo y la vida del campo es difícil, pero también es bien educativa, porque realmente no tenés mucha influencia de tantas cosas que tenemos muchas veces nosotros acá en la ciudad. O sea, además de eso, ¿cómo era ya tu estudio, tu escuela? Bueno, eras buen estudiante, eras malo, pues, era relajo. Tuviste tu primer novia allá en el volcán. Pues, contanos más sobre eso. Mira, fíjate que en cuanto de estudio, yo pues no te puedo decir que fui bueno, pero sí tuve mis 10, 8, 9, por ahí andaba, pero porque en la casa había una disciplina,
mamá siempre me decía, mira hijo, me vas a traer buenas notas. Entonces siempre ella me decía, pues, me enseñó a ser disciplinado, me enseñó también, como te decía anteriormente, por ser el mayor me tocaba que hacer casi los mayores oficios, por ser el único varón, ¿verdad? Mayor. Todavía mis hermanos no estaban, pero me tocaba que hacer quizás todos los oficios de casa, todo lo que puede hacer, quizás, no sé, ya que mi mamá pasaba trabajando, entonces me tocaba que hacer lo demás. Pero en cuanto a lo demás, te voy a decir, quizás empecé a ver qué hacía. Entonces, cuando me fui para Pastepeque, tenía 15 años, y entonces empecé a sacar octavo, a costearme los gastos y a trabajar, a estudiar, porque yo quería ser, como te decía, todavía no tenía una meta definida, pero sí quería llegar a ser un profesional. Entonces, al llegar allá, pues estuve en la casa de mis abuelos, estuve... Partamos ahí. ¿Quién es tu abuelo? ¿Tienes los nombres de tus abuelos? Mira, mis abuelos, estuve con mis abuelos, son los padres de mi mamá, porque ellos son los únicos que tengo. Ya los de parte de papá murieron hace mucho tiempo. Mi abuelo ni lo conocí, ¿verdad? Entonces ya había muerto. Pero lo que te quiero decir es que quizás cuando ya llegué allá, las cosas cambiaron, mi forma de vestir, de hablar, ya me lo quitaron, pues sí, porque aquí te lo quitamos, lo dejado te lo quitamos, ¿verdad? Entonces, ya eso me ayudó bastante. Mi familia, todos diferentes, todos tienen una mentalidad de superación. Pues, dentro de la familia hay un sacerdote, dentro de la familia hay un pintor, escultor, dentro de la familia pues hay muchos que están dentro, siempre buscando la superación, y entonces es muy diferente a la otra familia, la que yo estaba acostumbrado a estar, la familia de mi papá. Entonces al llegar allá pues mi cuestión era sacar mejores notas. Siempre tenía un compañero que nos hicimos grandes amigos, éramos rivales porque siempre hay que sacar la mejor nota, ¿no? ¿El nombre de él? Ernesto Ticas. Ernesto Ticas, pero no Quinta, no. No. Solo una cuestión más. ¿Qué es lo que te fue formando allá? ¿La disciplina, el orden? Me imagino el Don Lupe, ¿verdad? Que es tu... Ajá. Yo me acuerdo de él, que era bien estricto. Sí, todavía ya a sus 70 y algo de años, todavía ni mi tío, pues, José Sabas, y quizás los dos juntos, quizás no podemos dominarlo, quizás en cuestión de trabajo, y a veces nos cansamos, quizás y él todavía sigue trabajando. Entonces quizás esa disciplina de trabajo, pues, es importante, ha sido importante, ha influido bastante, como en mi tío, como también mi tío en mí. Entonces las cosas creo que va como trascendiendo, como una herencia, quizás te puedo hablar de familia. Entonces mi abuelo me decía, mira hijo, una de las cosas, y quizás me ayudó mucho porque platicamos así, a veces sembrando las milpas, me decía, mira hijo, nuestra familia, me decía, siempre estamos acostumbrados, cuando empezamos algo, la terminamos, y eso lo vas a ver en toda la familia, y es cierto, porque dentro de la familia siempre cuando empiezan algo, no se van hasta que lo terminan. Me acuerdo que todavía los 2 años que fíjate que en mi caso, siempre tengo esa costumbre. Yo no sé si es una virtud o es un problema, pero cuando llego a un lugar, no salgo, me encierro y empiezo a pensar qué hacer, empiezo a trabajar y me gusta, pues, o sea, yo me siento cómodo. Y entonces llegué y ya tenía 2 años, 15 años, 16, 17, saqué mi octavo, mi noveno, y yo todavía no había conocido todavía alrededor. Entonces un día me dice mi abuela, mira hijo, anda, déjame esa comida, no está tu prima, anda a dejarle la comida, el almuerzo a Sabas. Y yo todavía no sabía por dónde era y estaba a 3 cuadras de donde estábamos. Entonces me recuerdo que yo agarré la cestita, ¿verdad? Tenía 17 años. Entonces, no, esa parte no se me va a olvidar. Cuando agarré la canastita y me fui, y todavía preguntando, entré, y ya tenía 2 años de estar ahí, todo tímido. Llegué a la casa de mi tío y él bien contento me dice, hey, ¿qué pasó? Pasá, dale, entra. Y ya sabe el modo de mi tío. Entonces, y entra, sentate, ¿qué tal vos? ¿Y cómo están? ¿Has hablado con tu mamá? ¿Y cómo vas con tus estudios? Y entonces mi tío siempre ha sido así. Sentate, me dice. Entonces yo empecé a ver lo que él estaba haciendo. Esa parte fue maravillosa. Vi que él estaba esculpiendo, estaba sentado en una madera y él estaba tallando.
algo para mí sorprendente, porque era primera vez, fue primera vez que yo vi eso. Entonces, y cuando las cosas me sorprendí, luego cuando volteé hacia arriba vi muchos jóvenes que estaban pintando, haciendo unos cuadros. Entonces yo me quedé así encantado, ¿no? Con ganas de quedarme, pero quizá un poco tímido porque pensé que mi tío me iba a decir, hey, mira, me iba a regañar, ¿no? Entonces, y esa parte quizá es la que empezó a marcarme. Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Todavía con ganas de que mi abuela me mandara otra vez a dejar el almuerzo. Entonces ya cuando mi abuela no me decía nada, ya llegaba, quizás ya pasaba quizás la hora del almuerzo y ella no me decía nada, yo le decía, abuela, va a mandar a dejar comida. Entonces como yo siempre he estado siempre he pedido permiso, siempre he estado sujeto a que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, yo esperaba que ella me dijera y cuando no me lo decía, yo me ofrecía, ¿no? Entonces, poco a poco las cosas cambiaron. Es una historia, porque ya cuando yo llegaba, ya yo llegaba al almuerzo, pero ya me ponía por ahí, luego me iba quedando 15 minutos, día a día me iba quedando 20 minutos, 30, 40, y hasta que buscaba alguna excusa para irme quedando. Entonces yo le ordenaba los libros, le ordenaba los pinceles, le ordenaba todo. Entonces ya la excusa fue creciendo. Entonces al final hasta me quedé. Ya cuando ya no me iba, él ya me fue preparando un lugar para que me quedara a dormir. Entonces, y me gustó. Entonces, en cuestión de 3 meses, yo estudiaba, estaba sacando mi bachillerato. Me recuerdo que la primera noche que me empecé a quedar, a mí me gustan mucho los retos. Una persona que yo bien contento con mis primeros dibujos y todo, pero quizás la pasión ya estaba y ahí como que me reencontré con ella. Entonces, no sabía dibujar, pero sí tenía el potencial, las ganas de hacerlo. Y los retos me gustan porque cuando vine yo y le dije a uno de los que estaban ahí, hey, ¿te parece cómo lo hice? Entonces de una manera bien así, bien, me dice, algún día vas a poder. Esa palabra como que me tocó. Entonces una palabra de reto, vine yo lo tomé por el lado positivo y dije, sí, algún día voy a poder. Entonces, y me propuse una meta, quedarme, yo estudiaba todo el día, de 7 a 6 de la tarde, en el Instituto Nacional de Pastepeque, en el INAP. Entonces, y igual, ¿verdad? Yo creo que también ahí dentro de ahí, pues, estudiaba mucho, pero hacía mis tareas, de ahí me quedaba dibujando, tipo 8, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Según yo, mi tío no me estaba viendo, ¿verdad? Pero no, él estaba controlándome porque yo cerraba la puerta del cuartito que yo me quedaba, pero la luz siempre entraba y salía por arriba, por abajo de la puerta. Entonces siempre sabía que yo estaba despierto. Entonces, yo de escondida porque decía, me va a regañar por la energía que estoy gastando, o me va a regañar porque todavía no me cuesta y hay muchas cosas que hacer. Entonces, pero en 3 meses yo ya estaba presentando ya mis primeros dibujos, mis primeras pinceladas. Entonces, si te das cuenta, ya entramos a un punto en el que yo me enamoré. Entonces, me enamoré de algo que creo que para que me retire de esto, pues ya es una raíz, pues ya está gruesa. Entonces, yo siento que me encontré con algo que al final para mí ha sido lo único que me ha acompañado durante todo ese tiempo. Mi tío fue un factor bien importante dentro de mi carrera artística, pues siempre él me apoyó en lo que pudo. Estuvimos trabajando juntos durante 5 años, ¿verdad? Él me enseñó, entonces ahí aprendí a trabajar los murales, trabajamos en formatos de 15, 20 metros en las iglesias. Entonces él me enseñó cómo hacerlo. Entonces esa es la parte bien importante. Mi tío creo que con su carácter, con su temperamento un poco fuerte, pero yo veía en él una figura paternal, ¿no? Entonces, siempre le obedecía, pero hubo un punto en el que ya me volví rebelde, quizás en el punto en el que ya no estábamos quizás muy de acuerdo en algunas cosas dentro él en su carrera como escultor, como muralista, pues ya como que no estábamos muy de acuerdo. Entonces yo ya quizás estaba más quizás ser un poco más libre en cuanto al arte, ¿no? Entonces y ya veía el arte de una manera muy diferente a la de él. Entonces, y pues hablamos y él fue honesto y me dijo, mira, sí, la verdad que hasta aquí yo te puedo ayudar y ahí pues ya está grande, ya sabes qué hacer. Entonces hubo un punto en el que ya pues mis amigos, la parte esta de familia, como que en ese momento ya yo dejé de ser el que, ¿verdad? Entonces ya las cosas cambiaron, ¿no? Yo siempre he dicho que trataré de hacer la diferencia y hasta la fecha yo no me he complicado en ninguno de los cuadros que yo he trabajado, pues en todos
Yo he tenido la facilidad de trabajar, he tenido quizás, yo te puedo trabajar 24 horas seguidas y yo no me canso, ¿verdad? O sea, pero cuando sí hay que descansar, entonces ahí pues también lo disfruto. Entonces, ya con mi tío, pues, te quiero comentar esta parte cuando que fue muy importante, las discusiones, entonces ya mi forma de ser, mi conducta cambió y yo era así como bien rebelde, me decía, mira, hay que hacer esto, hágalo usted, yo no lo puedo hacer, entonces ese tipo de actitud venía de que no me dejaban hacer lo que yo quería hacer, entonces, y fue que ya las cosas cambiaron y me dijo, "Ah, mira, aquí", entonces mi forma de ser fue diferente, tomé las cosas con calma, dejé que pasaran 3 días y solo agarré un morralito así de cuero que tengo, con una mudada de ropa, unos pinceles quizás, ya yo le llamo cutos, pero son unos pinceles desgastados y unos óleos retorcidos. Creo que eso fue el inicio de mi vuelo, de quizás de salir de un lugar que yo estaba acostumbrado ya, un lugar en el que yo nací, ver gente que me conoce, ver amigos, ver mi familia cerca, saber que estás en tu lugar y que estás bien y que te puedes mover de un lugar a otro y que no te va a pasar nada y que vas a tener tu sustento y tener apoyo de familia, pero de repente saber de que vas a agarrar un camino que no conoces, a un lugar que no conoces y con pocos recursos, ¿verdad? Entonces, para mí eso es simbólico, ese morral con esa muda de ropa, con $15 en mi bolsa y con un sueño, pues, hace unos 15 días tuve la dicha de tenerlo acá, pues conmigo, estuvimos platicando. No se le dejan de salir algunas lágrimas entre sus ojos, ¿verdad? Al ver hasta quizás en el recorrido de mi camino por donde voy. Entonces él sabe muy bien, me conoce muy bien y sabe de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿verdad? Y él sabe dónde estoy. Entonces eso es importante, saber de que siempre él me dice, contás con mi respaldo, contás con mi apoyo cuando quieras. Entonces yo eso se lo agradezco, tiene un corazón muy noble. Yo he visto cómo él ha tratado de ayudarle a más jóvenes, entonces dentro del mundo del arte él tiene muchos sueños. Entonces, pero cuando te digo, en mi mundo, pues las cosas fueron diferentes. Eh, Cuando yo salí, ya estando ya afuera, yo me recordaba, yo quería volver, porque yo quería volver y tenía quizás 2 días. Aquí en San Salvador un amigo doctor, ¿verdad? Y su esposa me ayudaron los primeros 2 meses. Me dieron alojamiento, así, un lugarcito para poder dormir, ¿verdad? Y mis alimentos, pero ya después de 2 meses tuve que empezar a ver qué hacía, ¿no? Entonces fue muy triste los primeros días, te voy a decir que fue difícil y no lo niego, pues me salieron muchas lágrimas, quizás en pensar que la vida me había cambiado, mis amigos, mi familia y que ya estaba solo, pero solo yo lo tomé del lado positivo. Dije yo, esto me va a hacer un gran hombre. Entonces, si logro pasar esta etapa, es como te decía, es como estar formando o haciendo una pieza de acero que es inoxidable, entonces Te estás fundiendo. pero bueno, en esa parte creo que sí la superé, pasé mucho tiempo, quizás te estoy hablando ya, son 11 años de mi carrera artística, pero ya, o sea, enfocándome, ya trabajando, ya de veras como artista, llevo 6 años, ¿verdad? Quizás no he podido darme a conocer como tal, como... Antes de empezar la parte ya netamente artística, quiero que nos hables un poco para el bachillerato, la escuela, ya estuvimos. ¿Qué pasó después del bachillerato? ¿Hubo alguna educación posterior a eso o algo? ¿Hubo algún estudio en el CENAR o en alguna escuela de artes que algo tenga que ver con eso? Sí, fíjate que yo hubiese querido seguir estudiando, como te decía, tenía muchos sueños por estudiar aviación, marina, estudiar bastante, o pues también me llama la atención el periodismo, fotoperiodismo, entonces, pero las dificultades pues que se dan y que a veces no, o sea, las limitantes que se dan, entonces en ese momento pues fue que armé ese viaje que te comento, entonces, pero ya trabajando acá los primeros 2 meses, yo traía sueños de estudiar, traía sueños de mejorar en el arte, todavía venía así como un poco, ¿verdad? Con miedo. Entonces ya en San Salvador, pues empecé a vender artesanía. Este doctor fue el que me enseñó, me dijo, él fue el mismo que me ubicó, pues habló con el administrador del mercado San Miguelito, San Salvador. Entonces ahí empecé, pero todo está así,
las cosas cambiaron de un momento a otro. Yo ya estaba indeciso, yo estaba así como que, ¿qué estoy haciendo? Como que ya me estoy dando por vencido, pero aún así yo trataba como darme a conocer, ¿no? Desde mi propio punto, pero el mismo día que yo ya estaba triste, molesto, llorando y todo eso, me dieron la noticia que tenía una beca en el CENAR. Entonces mi corazón empezó a palpitar, pero de alegría y a llorar, pero de emoción, saber de que ya una de las cosas que yo, era una de las cosas que yo siempre había deseado. Y luego me empecé a costear. Ellos me dieron una beca, pero era quizás más que todo de los gastos como de mensualidades, quizás eso sí, pero ya materiales sí tenía que comprarlos. Entonces ya para poder costear esos gastos tuve que vender artesanía, ¿verdad? Una artesanía y artejas, pintaba en tejas, pintaba en maderas, pintaba en todo, pues. Entonces de esa manera pues yo me ganaba, quizás suplía gastos de vida, de materiales, mis pasajes. Entonces, y ya empecé a como querer alquilar algún cuarto, empezar a ver qué hacía. Y, y fueron los primeros 4 años, 4 años, 3 años y medio estuve en cenar. Entonces, lo primero cuando yo entré era un curso libre, pero yo no quería jugar, yo quería algo más serio. Entonces, pedí que si me ayudaban para entrar al diplomado y me dieron una beca. Entonces, lo mismo, seguí los 3 años y saqué una especialidad en escultura. Pero quizás la emoción por el arte es tanta que las dificultades para mí han sido como una escalera más, como un peldaño más. Y bueno, un día caminando me desmayé de repente, mis pies ya no me respondieron y me quedé sin ver nada, me quedé ciego. Y en plena calle, en pleno centro de la calle, entonces, y justamente iba pasando un amigo quizás en ese momento y me dijo, ¿qué te pasa? Y ya me llevó para el cenar y ya yo, pues ni recibí la clase, pues, pero quizás fue una de las cosas que que ya me marcaron y ya fueron mis finales. Un tiempo ya de julio, ya para salir casi, yo ya estaba por decir no, pues porque ya así como andaba, ya estaba cansado, ya como que me estaba ya cansado, ya quería darme un tiempo, dejé de ir, una semana dejé de ir al cenar. Te voy a contar que en el cenar pues tuve buenos maestros, como el maestro Artiga, tuve a Herbert Polillo en pintura, a Isabel, ¿verdad? En escultura. Buenos maestros y me apoyaron, entonces ellos vieron mis necesidades. Incluso Artiga, el maestro de dibujo, muchas veces él me mandaba a enmarcar mis dibujos, ¿verdad? Para que expusiera. Entonces vio mis limitantes. Entonces, muchas veces él me compró materiales. Isabel, ¿verdad? Ella es la maestra de escultura del CENAR. Ella me ayudó mucho en materiales. Entonces, a veces entendía el por qué yo no llevaba los materiales, cuando a veces no podía vender artesanía en el mercado. Entonces, igual, ¿verdad? Las dificultades se dieron siempre. Pero quizás eso fue la parte académica en la que yo tuve esos buenos maestros, tuve esa orientación, quizás, bueno, pero todo ese tiempo yo no podía saber todavía qué hacer, ¿no? De mi vida porque estaba pintando para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y suplir algunas necesidades. Y estuve pintando, como te digo, artesanías, pintaba bodegones, pintaba paisajes, pintaba entonces, todo eso lo estaba haciendo todavía para sustentarme de sus gastos. Entonces, pero ya saliendo del CENAR me gradué en una especialidad en escultura y es otro mundo también, otra locura, entonces es bueno. Y ¿Qué artista no es loco? entonces te voy a decir que dentro de mi mundo, pues todavía no me he definido quizás en un estilo y quizás todavía pienso también en hacer esculturas, Pero ¿verdad? ya no es ser piloto. No, eso pues ya, Hoy los vas a pintar, los aviones. pues quizás mi sueño es volar, pero de otra manera. Entonces, en mi mundo. Y te voy a decir que cuando estábamos ya para salir, me gradué, todo fue bien, pero pasé quizá una semana que no me quería levantar, solo dormido quería estar, cansadísimo, solo dormido y siempre, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y quizá hubo un momento en que de tanto que amo mis pinceles, de tanto que amo mis pinturas, mis cosas, el arte, entre mi soledad, te voy a decir que difícil pues estar en un momento solo, pero yo estaba tratando de definir qué hacer, ¿no? Entonces, pero en ese momento no quería ver pinceles, no quería ver pinturas. Un momento como que no, o sea, no necesito, pues, quiero dormir. Entonces, eh, eh, pero
una desesperación. No sé si a todos los artistas les pasa eso, pero algo que te hace cosquillas aquí, que quieres pintar y de repente te acostás y te dormís y decís, ay, quiero descansar, pero a la vez estás cansado. Entonces muchas veces, tipo 1 o 2 de la madrugada, me levantaba que mis manos hasta me temblaban y aquella ansiedad y aquel deseo. Y yo creo que eso es lo que le llaman inspiración, para tratar de hacer las cosas. Y eso me motivó, siempre estuvo dentro de mí y siempre el sueño de pintar, ¿no? Entonces, pero hice un cambio, hice un cambio en mi vida y yo estoy muy agradecido con Dios porque siempre estuvo ahí, siempre, cuando yo me caía, siempre estuvo y nadie más. Y quizás mis 4 años, y ahí todavía llevaba eh, quizás 3 años y medio, quizás cuando estaba en el Senat, de estar en San Salvador. Eso fue maravilloso porque humanamente siempre estuve solo, pero espiritualmente siempre estuve alguien conmigo que me ayudó. Como ustedes verán, hemos hecho un pequeño recorrido por la fundación, un pequeño recorrido sobre la vida de la infancia, la adolescencia de David, sus estudios también. Y hoy ya estamos ya netamente en la residencia. Mi forma de inspiración es muy diferente quizás a otros artistas. Muchos artistas quizás hacen un boceto previo y quizás llevan un momento en el que tienen que ir preparando una lluvia de ideas, luego qué es lo que quieren y todo esto. Mi punto de vista quizás es muy diferente. Ha marcado mucho mi niñez. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho los niños. Entonces, Eso vemos que casi en todas las obras hay niños. Aquí ya estamos hablando del color azul, fondos oscuros, caras de niños y algo que tú ya me lo habías mencionado. Solo hay niños, no hay niños riéndose, decías tú. O sea, esa es parte de tu infancia. es parte de mi infancia, es parte de lo que yo hago. Fíjate que esta obra que tenemos acá al frente es azul. Esta obra se llama Un sueño más. Un sueño más. Eh, la idea de obra, yo medio te comenté, yo no hago bocetos, sino que yo lo que a veces empiezo a pintar y todo empiezo a dar fondos oscuros, ¿verdad? Fondos oscuros y luego ya trabajando empiezo a sacar la figura. Pero antes de sacar la figura, muchas veces en mis descansos, en mis sueños que tengo, empiezo a tener como sueños de mis obras, empiezo a soñar con niños. Fíjate que una vez esta obra fue inspirada en un sueño que tuve. Me gusta mucho pintar niños, empezaba a pintar niños de otra manera, pues, pero pintar niños. Pero una noche tenía un sueño, para mí fue fuerte y yo quería salir del sueño. Entonces, yo estaba ahí, estaba en una zona, pues solo niños, era una ciudad como de niños, pero era una ciudad que, un lugar solo de niños, pero era un lugar muy descuidado. Entonces, había muchos niños muriéndose de hambre, había muchos niños que habían sido violados, niños drogadictos, niños de todos habían. Entonces, de repente yo estaba en esa casa y estaba en ese lugar y el lugar era totalmente diferente y había un viento y el viento levantaba las páginas de papel del piso y yo quería despertar del sueño porque era totalmente, para mí no podía resistir. Solo una pregunta. ¿Qué se siente hacer lo que te gusta? Pues no hay nada mejor que hacer lo que a ti te gusta porque cuando haces algo que no te gusta, es como estar desocupado. Entonces cuando tú haces lo que te gusta, pues sos feliz y no hay nada más que, existe nada más que lo que estás haciendo. ¿Sos feliz? Soy feliz. Totalmente logré quizás los comentarios que te hice, pues quizás totalmente me siento quizás independiente, logré lo que quería, logré quizás por las cosas que he luchado, soy feliz pintando, soy feliz, te voy a decir que lo disfrutas en mis sueños, pues ¿Valió la pena? súper, totalmente todo. El esfuerzo vale la pena. Siempre, toda la vida el esfuerzo vale la pena. Yo, o sea, me gusta verte, o sea, desde que nos vimos, bueno, nos conocimos, podemos decir, allá en Río Frío, pero me gusta verte lo que estás haciendo y me gustaría de que fuéramos, no sé si puedes explicar la técnica o algo, pero yo creo que eso hasta sale sobrando porque realmente no me gusta tanto hablar de técnicas, sino que lo que se puede llegar a hacer. Ya, en este caso, sufriste infancia,
la adolescencia difícil, como todo salvadoreño, pero me gusta. ¿Algunas palabras que quisieras agregar? Bueno, no tengo nada que agregar, simplemente creo que las cosas que tuve que haberla dicho, pues ya te comenté quizás las partes más importantes, que pues hay muchas, pero eso creo que poco a poco eso va a ir saliendo, pero nada más, solamente. ¿Qué significa esta pintura que tienes? No nos vamos a ir a todas porque quiero dejar eso para la exposición, ya cuando estás también montadito y todo, pero esta que estás trabajando, me hablabas del sueño que tenías. Fíjate que sí, sí, es todas las obras, pues es como la madre, pues, o sea, no puede decir, este hijo es el mejor o este hijo, para todo, para ella todos son sus hijos. Entonces, algo parecido es con las pinturas, con mis obras. Pues esta es una de mis preferidas, pues como te decía, estas son parte de mi vivencia, es parte, yo pertenezco a ese grupo de niños, ¿verdad? Entonces, que de cierta manera han pasado una infancia un poco difícil, entonces a veces, bueno, mis tonalidades en estos cuadros son azules, me baso y hago la referencia entre el cielo infinito, ¿no? El mar, fuerza, o gran fuerza, infinito también. Entonces, inmenso, gran poder. Entonces, y entonces también lo tomo en cuenta como también en la inocencia de los niños, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, los niños son fuertes, tienen sueños, tienen muchas metas por cumplir. Entonces, muchas veces quizás por nuestros padres o por nuestros amigos o por nuestros o vecinos o a veces ese tipo de personas acaban con nuestros sueños o a veces nuestras mismas dificultades, ¿verdad? Entonces, pero eso es parte de mi sueño. Entonces, hubo uno en el sueño que te comentaba, pues yo estaba viendo todos los niños, pero estaba asustado de ver tantos niños así, todos con los rostros todos así. Entonces, de ahí surgió y apareció un niño, apareció ser el líder y me dijo, en realidad, ¿quieres pintarnos? Pues pintarnos como somos, me dijo. Entonces ahí surgió ya pintar así lo que yo vi en el sueño. Entonces esos rostros traté de recalcarlos y ponerlo dentro de esa pintura. Entonces ni un niño se está riendo, todos tienen una mirada perdida, ni uno está enojado, todos tienen miradas perdidas, como quizás esperanzas, quizás esperando algo, o en suspenso, o viendo algo, o todos quizás planificando un vuelo a cierto lugar. Entonces algunos tienen alas de cartón. Las alas de cartón solo son como un símbolo, una referencia quiénes somos, de dónde somos, ¿verdad? Entonces nos dice, o sea, las limitantes que hay, ¿verdad? Entonces, para volar no necesariamente tenemos que subirnos a un avión y a volar, ¿no? Podemos volar en nuestra imaginación, ¿verdad? De nuestras limitantes, poder hacerlo. Entonces, por ahí surgió Los Niños de Alas de Cartón. Entonces, esa es parte de mi obra. Entonces, Bueno, me parece bastante bien, bastante bonitas las obras. Como te digo, yo siento que vamos a ir llegando a lo que es todo esto y que vayamos conociendo. Y como en cualquier casa de artista, pues uno se llena de pintura. No te preocupes. Ella, esa, la verdad de que no queremos que esto solo sea algo serio o complicado. Y me ha gustado porque hemos conocido, bueno, yo he conocido tu vida en la parte de la infancia. Y yo digo, pues si hay algo que es algo un poco complicado, es difícil, la vida, como un anécdota, es que luchemos por lo que queramos. Y realmente eso nos ayuda mucho para formarnos como personas. Pues no sé, te dejamos aquí con las imágenes, que sigas pintando, ya, y que vamos a ir preparándonos para las otras actividades que tenemos contigo. pues fíjate que solo unas palabras, ¿no? Que decirte que a pesar de que no estoy en Apastepeque, a pesar de que hace mucho tiempo, son casi 6 años de que yo ya no estoy viviendo, pero yo estoy orgullosamente feliz, pues porque soy apastepecano, porque sé que si he salido del pueblo o del lugar donde yo me siento en ambiente, me siento en familia, me siento que es un lugar maravilloso, pero sé
que pronto voy a regresar y quizás con otras iniciativas y como te digo, me siento orgulloso y la verdad es que también espero que más a Paz Tepecano, no solo en el ámbito artístico, pues se desenvuelvan, sino que también en lo que cada quien, pues lo que le gusta hacer, pero que sean auténticos, que luchen, que sean, que sigan, pues, porque dificultades siempre van a haber y cada vez creo que las dificultades son las que te hacen fuerte. Entonces, si no tienes dificultades, entonces, ¿qué chiste tiene? Pues, entonces, de que estés luchando por algo. Eso es lo bueno, pues, de las dificultades. Entonces, creo que es lo único que yo te puedo recalcar y quizás decírtelo. Y con mucho orgullo, pues, yo me siento feliz, pues, porque este no es el final, este es el inicio. Tal vez, quizás, esto son una de las ganancias durante 6 años. Una escalera más, una gradita más. Año más. Pero te digo, esto es un proceso, quizás pronto estaremos viendo desde otro punto de vista, ¿verdad? Quizás con otras ideas, con otras exposiciones, o la idea es continuar, ¿no? Entonces, espero que esto solo es el principio nada más. Ok, bueno, quedamos aquí con las imágenes. Que cuando vi que siga pintando y yo manchándome. Porque ya viste, el que viene casa de artista se mancha. No, no sirve.